Hola, soy José Luis de Brildor. Si quieres iniciarte o deseas ampliar tu negocio en el sector de la personalización, ya sea con la técnica de sublimación, transfer o vinilo textil, es requisito indispensable disponer de una plancha transfer profesional. Muchas veces nos preguntan si se puede utilizar una plancha doméstica en lugar de una plancha transfer, pero en ningún caso es recomendable si quieres dedicarte profesionalmente a alguna de estas técnicas, ya que hay tres parámetros esenciales que solo se pueden controlar con una plancha transfer. Y estos son presión, temperatura y tiempo. En este vídeo vamos a hablar de planchas transfer para ayudarte a elegir una. Las planchas transfer se pueden dividir en tres grupos según su mecanismo de accionamiento. Pueden ser manuales, pueden ser magnéticas o pueden ser neumáticas. Las planchas manuales son las más económicas, ya que el cierre y apertura es manual, lo cual significa que el operario tiene que estar pendiente en todo momento de retirar a tiempo el producto que esté personalizando. También hay que tener en cuenta que al ser manual el ajuste de la presión es subjetivo. Después tenemos las planchas magnéticas, que son de cierre manual, pero de apertura automática una vez transcurrido el tiempo programado. Estas planchas son más productivas que las manuales, sin embargo el ajuste de la presión sigue siendo subjetivo según el criterio del operario. Y las planchas neumáticas son las más productivas, como ya te hemos explicado en otro vídeo, ya que su apertura y cierre son automáticos y la presión se regula a través de un manómetro donde le damos una presión específica. Pero además, en el menú planchas de nuestra tienda online encontrarás otra clasificación de planchas. Las planchas sándwich, que se denominan así porque su diseño se asemeja al de una sandwichera, con un plato inferior y superior unidos por una bisagra. Las planchas verticales tienen un sistema vertical de apertura y uno de los platos, ya sea inferior o superior, se desplaza a modo de cajón. Las planchas giratorias se abren verticalmente y, como su nombre lo indica, el plato superior se gira lateralmente. Si te interesa esta opción, hay que tener en cuenta el espacio de trabajo, ya que necesitarás un mueble que le dé estabilidad y espacio lateral para girar el plato superior. Las planchas para tazas, platos y gorras son específicas para esos productos, tal y como su nombre indica. Después tenemos la sección de planchas combo, de la que también te hemos hablado en otro vídeo, y que son ideales para los que se inician en la técnica de sublimación, ya que tiene varios accesorios intercambiables que te permiten estampar sobre muchos tipos de productos. En la sección de planchas de gran formato tienes todas aquellas planchas cuyo plato mide más de 1 metro. Aunque requieren de más inversión, la puedes utilizar para personalizar artículos grandes como alfombrillas de baño, estampación de camiseta completa, paneles de Cromalux o incluso más productos a la vez, y así aumentar tu productividad. ¿Cómo elegir una plancha? Con esta información y sabiendo qué tipo de artículos quieres personalizar, te será mucho más fácil tomar una decisión. Si vas a personalizar solo artículos planos como camisetas, bolsas, paneles, etc., puedes elegir entre muchos modelos de planchas según el área de estampado que quieras trabajar. Si tu producción es reducida pero quieres versatilidad, las planchas combo son tu mejor opción. Pero si tienes presupuesto y quieres conseguir mayor productividad, no dudes en hacerte con una plancha neumática. Y si quieres una buena relación calidad-precio, la marca de planchas transfer Brildor son una buena opción y han sido previamente testadas, seleccionadas y mejoradas por nuestro departamento técnico, que lleva a cabo un buen control de calidad. Encuentra todas las planchas transfer en el enlace que aparece en pantalla. Danos un me gusta y suscríbete a nuestro canal.